Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y para los que ya son parte de esto, siempre es un placer tenerlos de vuelta. Hoy, tengo un tema que estoy segura que va a generar mucha conversación, un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que probablemente muchos de ustedes han escuchado mencionar. Vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, y en lo que realmente ocurrió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, en una noche que según muchos, fue un tanto tensa. ¿Hubo realmente una humillación? ¿Qué pasó realmente en esa noche especial de la que tanto se habla? Prepárense para destapar algunos secretos y, como siempre, les prometo que les daré toda la información que he recopilado y mi opinión personal, por supuesto. Antes de que comencemos a adentrarnos en este chismecito sabroso, y mientras todavía están emocionados por lo que vamos a hablar, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar siempre al tanto de todo el chisme de tus celebridades favoritas. Ya saben, los quiero mantener al día con todo lo que ocurre en el mundo de las series y el entretenimiento. Suscríbanse, es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Gracias. Bien, ahora sí, pongámonos serios y hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como muchos de ustedes sabrán, o quizá no, estos dos actores turcos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y durante la filmación, comenzaron a salir. Fue un romance muy comentado con una base de fans muy apasionada, y por un tiempo parecía que estaban hechos el uno para el otro. Eran la pareja perfecta en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen, y su relación llegó a su fin. La ruptura fue un golpe para muchos fans, pero las cosas no siempre terminan bien, ¿verdad? Ahora, la noche de la que vamos a hablar, y que supuestamente fue donde ocurrió la humillación, se ha convertido en una especie de leyenda urbana entre los fans. Los detalles varían dependiendo de a quién le preguntes, pero la narrativa general es más o menos la siguiente: después de que la serie y la relación terminaron, hubo un evento, una fiesta, una gala, algo especial donde tanto Kerem como Hande estaban invitados. La tensión, según se cuenta, era palpable. Una de las versiones más difundidas, y que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, es que durante la noche Kerem hizo o dijo algo que dejó a Hande en una situación incómoda. Esta versión, que se ha propagado en foros de fans y en las redes sociales, sugiere que Kerem hizo algún comentario sarcástico o incluso una broma a expensas de Hande, delante de otros invitados. Algunos rumores incluso afirman que intentó minimizar o restarle importancia a su relación. Otros mencionan que la ignoró deliberadamente o que se mostró distante y frío con ella. Las fuentes que han originado estos rumores son varias. En primer lugar, se encuentran las cuentas de fans en redes sociales, donde la especulación y la reinterpretación de fotos y vídeos se expande cada día. Cualquier interacción entre Kerem y Hande es analizada al milímetro y a menudo se le da más significado del que realmente tiene. Luego están los medios turcos, que son conocidos por su afán de sensacionalismo y por crear controversias para generar clics y visitas. Siempre están buscando la primicia, y a veces exageran o inventan detalles para hacer la historia más jugosa. También hay testimonios de supuestos testigos presenciales, pero la veracidad de estas afirmaciones es difícil de confirmar. Algunos dicen haber estado en el evento y haber presenciado todo, pero la verdad es que la credibilidad de estas fuentes varía mucho. Pero, ¿qué es lo que realmente se sabe? Bueno, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, que la información que tenemos es fragmentada y proviene en su mayoría de fuentes no oficiales. No hay una prueba irrefutable de que Kerem humillara a Hande. Segundo, es importante recordar que Kerem y Hande son personas públicas y que están constantemente bajo el escrutinio. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, es analizado por millones de personas. Esto crea una presión enorme y puede llevar a malentendidos y a interpretaciones erróneas de la realidad. Tercero, debemos considerar que Kerem y Hande son actores profesionales. Aunque su relación terminó, ambos han continuado sus carreras con éxito. Han protagonizado nuevos proyectos y han seguido adelante con sus vidas. Aunque es posible que haya habido momentos de tensión y de incomodidad, es poco probable que alguno de los dos actuara de manera tan irrespetuosa y profesionalmente inapropiada como sugieren algunos rumores.
Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Ande fue muy intensa, y que su ruptura probablemente fue dolorosa para ambos. El fin de una relación sentimental siempre es difícil, y más aún, cuando estás bajo la lupa de los medios y de los fans. Es probable que en algún momento existiera cierta incomodidad entre ellos, especialmente en eventos públicos como el que se rumorea. Quizás hubo momentos de tensión, miradas incómodas o conversaciones incómodas. Tal vez hubo indirectas o comentarios que pudieron malinterpretarse. Es muy probable, sin embargo, que la historia de la humillación haya sido exagerada y adornada con el paso del tiempo. Los fans son muy propensos a idealizar a sus ídolos y a crear narrativas que se ajusten a sus expectativas, tanto buenas como malas. En definitiva, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué pasó realmente esa noche especial. La información disponible es limitada y proviene de fuentes poco fiables. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas que han decidido seguir adelante con sus vidas y sus carreras, y que han demostrado ser profesionales y respetuosos. En cuanto a lo que yo pienso, creo que es más probable que haya habido momentos de incomodidad y tensión, pero no una humillación deliberada. Ambos son personas maduras y talentosas que supieron manejar la situación de la mejor manera posible. También creo que los medios y las redes sociales suelen exagerar y dramatizar las situaciones para generar más atención. Y para finalizar, quiero añadir que es muy importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y privadas. No siempre sabemos qué ocurre entre dos personas, y es crucial respetar la privacidad de los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como una ruptura. Así que ahí lo tienen, mi análisis sobre el supuesto incidente. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya parecido interesante la información que les he proporcionado. La verdad es que me encanta analizar este tipo de temas y debatir sobre ellos con ustedes. Llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos desenterrado algunos rumores, hemos analizado la evidencia y sobre todo, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones públicas. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final y por compartir conmigo sus pensamientos. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, no duden en dejarme saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo una humillación? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leerla. Finalmente no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola de nuevo, bellezas. Como vieron en la intro, hoy nos sumergimos en un tema que ha incendiado las redes sociales y los foros de fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, el supuesto incidente de humillación que tuvo lugar en una misteriosa noche de gala. Ya saben que me encanta el chisme y el análisis profundo, así que prepárense para una investigación a fondo, donde desmenuzaremos cada rumor, analizaremos las posibles fuentes y, por supuesto, les daré mi opinión experta sobre lo que pudo haber ocurrido. Antes de que nos adentremos en el corazón del asunto, quiero agradecerles por su apoyo constante. Sus comentarios, likes y suscripciones son el combustible que impulsa este canal. No olviden dejar sus opiniones abajo. Me encanta leerlas y discutir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Asterisco asterisco el contexto, Lofi Sinder y el rompimiento que sacudió Turquía asterisco asterisco. Para entender completamente el drama, es fundamental refrescar la memoria sobre el contexto. Lofi Sinder fue un fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo, y especialmente en Turquía. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, era innegable. Interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que pasó de la enemistad al amor, y sus personajes se convirtieron en un fenómeno cultural. La serie fue un éxito rotundo y los fans, obnubilados por la magia que veían en pantalla, comenzaron a soñar con que el romance traspasara la ficción. Y vaya que lo hizo. Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real, desatando una euforia generalizada.
Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, siguieron de cerca cada paso de la pareja. Fotos, vídeos, entrevistas, todo era analizado al detalle. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Después de un tiempo, los rumores de distanciamiento comenzaron a circular. Finalmente, la noticia de la ruptura llegó a los titulares, rompiendo el corazón de muchos fans. Las razones de la separación nunca fueron completamente claras, pero las especulaciones eran variadas: diferencias en sus agendas profesionales, incompatibilidad de caracteres, presión mediática. Lo cierto es que la ruptura fue un shock, y dejó un vacío en el corazón de muchos seguidores que habían apostado por su amor. *** La noche de la discordia, ¿qué pasó realmente? ***. Y es aquí donde entra en juego la famosa noche de la humillación. Después de la separación, se corrió la voz sobre un evento especial al que ambos actores fueron invitados. Podría haber sido una gala, una fiesta de premios, o cualquier otro evento de la alta sociedad turca. Lo importante es que Kerem y Hande se encontraron por primera vez públicamente después de la ruptura. Las versiones de lo que sucedió varían considerablemente, pero la narrativa central es la siguiente: durante la noche, Kerem habría tenido un comportamiento que incomodó a Hande. La magnitud de este comportamiento es lo que ha generado el debate y la especulación. ¿Fue una simple indirecta? ¿Una broma de mal gusto? ¿O algo más grave? *** Los rumores detallados, un análisis profundo ***. Analicemos los rumores más difundidos. El comentario sarcástico ***. Esta es una de las versiones más comunes. Se dice que Kerem, en algún momento de la noche, hizo un comentario sarcástico sobre la relación que mantuvo con Hande, o sobre ella misma. Este comentario habría sido hecho delante de otros invitados, lo que habría generado una gran incomodidad. El sarcasmo en este contexto se interpretó como una forma de menospreciar a Hande o de restarle importancia a su relación. La minimización de la relación ***. Otra versión sugiere que Kerem intentó minimizar la importancia de su relación con Hande. Podría haber dicho que fue algo pasajero, que no significó mucho para él, o que simplemente fue una etapa en su vida. Este tipo de comentario, si fuera cierto, habría sido muy doloroso para Hande, especialmente en un contexto público. La ignorancia y la distancia ***. Algunos rumores apuntan a que Kerem simplemente ignoró a Hande durante toda la noche. La habría evitado, no le habría dirigido la palabra, y se habría mostrado distante y frío. Este comportamiento, aunque no implique un comentario directo, también podría interpretarse como una falta de respeto y una humillación implícita. Las bromas a expensas de Hande ***. Otra posibilidad es que Kerem haya hecho bromas sobre Hande, ya sea directamente o a través de terceros. Estas bromas podrían haber sido sobre su apariencia, su comportamiento, o incluso sobre su carrera profesional. Este tipo de comportamiento, por supuesto, sería muy inapropiado y podría considerarse una forma de acoso. Las miradas incómodas más allá de los comentarios y las acciones directas, algunos testigos han hablado de miradas incómodas, de gestos de desprecio, o de una atmósfera general de tensión entre ambos. Estas miradas y gestos, aunque subjetivos, también contribuyen a la narrativa de la humillación. Las fuentes de los rumores, ¿qué credibilidad tienen? Es crucial analizar las fuentes de estos rumores. Cuentas de fans en redes sociales Las cuentas de fans son una fuente importante de información, pero también de especulación. Los fans, por su propia naturaleza, tienden a idealizar a sus ídolos y a crear narrativas que se ajusten a sus expectativas. Cualquier foto, vídeo o interacción entre Kerem y Hande es analizada al detalle, y a menudo se le da más significado del que realmente tiene. La subjetividad es un factor clave y es importante tomarse las afirmaciones de los fans con cautela. Medios turcos sensacionalistas Los medios turcos, como mencioné antes, son conocidos por su afán de sensacionalismo. Buscan generar clics y visitas, y a menudo exageran o inventan detalles para hacer la historia más jugosa. Es fundamental ser críticos con la información que proviene de estos medios y verificarla con otras fuentes.
Testigos presenciales, emoticono besos, los testimonios de supuestos testigos presenciales son difíciles de verificar. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo llegaron a estar en ese evento? ¿Qué intereses tienen en la historia? La credibilidad de estas fuentes varía mucho y es importante ser escépticos. Es fácil inventar historias, especialmente cuando se trata de un tema tan atractivo como este. Foros de discusión y comunidades online. Los foros de discusión y las comunidades online son otro caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los usuarios intercambian información, comparten sus opiniones y, a veces, crean sus propias versiones de la historia. La información que se encuentra en estos foros debe ser tomada con pinzas, ya que no siempre es fiable. Lo que sabemos con certeza, hechos y evidencias. ¿Qué podemos decir con certeza? La falta de pruebas concluyentes. No existe ninguna prueba irrefutable de que Kerem humillara a Hande. No hay vídeos, fotos o testimonios que confirmen las versiones más extremas de la historia. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y interpretaciones subjetivas. La tensión probable. Es muy probable que existiera cierta tensión entre Kerem y Hande, especialmente en un evento público después de la ruptura. Es normal que una ruptura sentimental sea dolorosa y que genere incomodidad, especialmente cuando la relación ha sido muy pública. La profesionalidad de ambos actores. Tanto Kerem como Hande son actores profesionales. Han demostrado a lo largo de sus carreras ser capaces de mantener la compostura y de comportarse de manera adecuada en eventos públicos. Es poco probable que alguno de los dos actuara de manera tan irrespetuosa y profesionalmente inapropiada como sugieren algunos rumores. El análisis de las redes sociales. La información que tenemos de las redes sociales, aunque abundante, debe tomarse con precaución. La gente suele interpretar fotos y vídeos de manera subjetiva, y a menudo les da más significado del que realmente tienen. Un simple gesto o una mirada puede ser malinterpretado y convertirse en la chispa de un rumor. Mi opinión personal, un análisis subjetivo. Ahora, mi opinión personal. Creo que es más probable que haya habido momentos de incomodidad y tensión, pero no una humillación deliberada. Es posible que Kerem haya hecho algún comentario sarcástico, o que haya intentado minimizar la importancia de su relación, pero dudo que llegara a comportamientos extremadamente irrespetuosos. Creo que los medios y las redes sociales suelen exagerar y dramatizar las situaciones para generar más atención. La historia de la humillación ha crecido con el tiempo y se ha adornado con detalles que probablemente no ocurrieron. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas con sentimientos. La ruptura fue un momento difícil para ambos, y es natural que haya habido emociones involucradas. Sin embargo, creo que ambos son lo suficientemente maduros y profesionales como para manejar la situación de la mejor manera posible. La importancia de la privacidad y el respeto. En última instancia, es crucial respetar la privacidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No siempre sabemos qué ocurre entre dos personas, y es importante no sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores y especulaciones. Las relaciones sentimentales son complejas y privadas, y es fundamental respetar la intimidad de los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como una ruptura. Espero que este vídeo haya sido informativo y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Recuerden que la verdad es a menudo difícil de alcanzar, y que es importante ser críticos con la información que consumimos. Conclusión y llamada a la acción. Hemos llegado al final de este análisis profundo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, analizado las fuentes y reflexionado sobre la complejidad de las relaciones públicas. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, no duden en dejarme saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo una humillación? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leerla. Finalmente, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos.
Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. **** Más allá de la humillación, el impacto en las carreras de Kerem y Hande ****. Es importante destacar que independientemente de lo que realmente ocurrió en aquella noche, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han sabido sobreponerse a la situación y continuar con sus exitosas carreras. El mundo del espectáculo es implacable, y la presión mediática puede ser abrumadora. Sin embargo, ambos actores han demostrado resiliencia y profesionalismo. ****Kerem Bürsin ****. Después de Love is in the Air, Kerem ha participado en varios proyectos, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha protagonizado series como Eden y Jakob Seversen, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Además, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, expandiendo su alcance y demostrando su talento a nivel global. Ha sabido aprovechar su popularidad y su imagen pública para generar contenido interesante y seguir manteniendo a sus fans comprometidos. ***** Hande Erçel Hande también ha continuado su ascenso en la industria. Ha protagonizado series como Güneşinkler y Siyainzi, y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Además, ha sido imagen de importantes marcas, consolidando su estatus como una de las celebridades más influyentes del país. Recientemente ha participado en nuevos proyectos que prometen mantenerla en el centro de la atención. El hecho de que ambos hayan logrado mantener el éxito en sus carreras, después de la intensa atención mediática que generó su relación y su ruptura, es una prueba de su profesionalismo y de su capacidad para adaptarse a las circunstancias. ****El papel de los fans en el drama ****. Los fans, como mencionamos antes, juegan un papel crucial en este tipo de dramas. Son ellos quienes impulsan las tendencias en redes sociales, quienes analizan cada detalle y quienes crean narrativas que a veces se alejan de la realidad. Es importante que los fans sean conscientes de su influencia y que utilicen las redes sociales de manera responsable. La especulación y los rumores pueden causar mucho daño, tanto a los involucrados directamente como a sus familias y amigos. Los fans pueden apoyar a sus ídolos de muchas maneras, pero es fundamental hacerlo con respeto y con empatía. La admiración no debe convertirse en obsesión, y el apoyo no debe ser sinónimo de invasión de la privacidad. ****La importancia de la salud mental ****. El mundo del espectáculo puede ser muy duro, y la presión mediática puede afectar la salud mental de los actores. Es fundamental que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel cuenten con el apoyo de sus seres queridos, y que tengan acceso a los recursos necesarios para cuidar su bienestar emocional. Los fans también pueden contribuir a crear un ambiente más positivo y respetuoso. Es importante recordar que los actores son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. ****. Reflexiones finales. ¿Qué aprendemos de todo esto? ****. En definitiva, el supuesto incidente de humillación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos deja varias lecciones. La importancia de la privacidad debemos respetar la privacidad de los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como una ruptura sentimental. La responsabilidad de los medios los medios de comunicación deben ser responsables y evitar el sensacionalismo. Deben verificar la información antes de publicarla y respetar la privacidad de los involucrados. El poder de las redes sociales Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Debemos utilizarlas con responsabilidad y ser críticos con la información que consumimos. La resiliencia de las personas Kerem Bürsin y Hande Erçel han demostrado ser personas resilientes, capaces de sobreponerse a las adversidades y de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. La necesidad de empatía debemos ser empáticos y comprender que los actores son personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. Espero que este análisis en profundidad les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Recuerden, la verdad es a menudo compleja, y es importante ser críticos con la información que consumimos.
Un último llamado a la acción ***. Antes de despedirnos, quiero recordarles que sus comentarios, likes y suscripciones son muy importantes para mí. No olviden dejar sus opiniones abajo. Me encanta leerlas y discutir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.